Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la cápsula de gestión número 12, que en esta ocasión será impartida por el doctor Santiago García de la Escuela de Negocios Kedge de Francia. Su título, Diseño de operaciones de organizaciones resilientes. Es la primera vez que el doctor García imparte una conferencia en nuestro proyecto. Por tanto, le damos la bienvenida y esperamos que no sea la última, que comparta con nosotros en nuestro colectivo de intercambio de expertos. Hoy realizamos la última cápsula de gestión de este proyecto. Felizmente estamos llegando a la finalidad de nuestro proyecto Intercambio de Expertos 2, que se ha desarrollado en un momento difícil para la humanidad, difícil para nuestro país, difícil para Europa y para todo el mundo, producto de la pandemia. Pero hemos sabido sobreponernos y organizar estas cápsulas de gestión que nos han mantenido vivo el proyecto, que nos han mantenido interactuando entre todos y que ha sido un aporte significativo a nuestra superación, a nuestra actualización en temas importantes de gestión. Por eso nos alegramos mucho de saludarlos en esta mañana y de compartir con ustedes nuestra última cápsula. Estamos seguros que continuaremos con nuevas etapas, nuevos proyectos, nuevas ediciones de nuestros proyectos con la FMD y con mucho gusto, tanto el Ministerio de Educación Superior como la FMD los convocarán de nuevo para nuevos proyectos, para nuevas actividades, nuevas conferencias. Por tanto, muchas felicidades y saludos a todos. Nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias, Mariela, por esa introducción tan gentil y muchísimas gracias a ustedes por hacer este tiempo para poder discutir entre todos, para poder presentarles un poquito la cápsula de hoy, que va a hablar de un tema que es bastante relevante en el contexto, sobre todo global, pero especialmente en el que nos ocupa en estos días, porque vamos a hablar del diseño de operaciones de organizaciones resilientes. ¿Por qué es eso particularmente importante en estos días? Pues estamos viendo ahora, por ejemplo, con la crisis que ha generado el COVID-19, como en la mayoría de los países, pues estamos hablando de cientos de miles de empresas que han cerrado. En España solamente estábamos hablando de más de 200.000 empresas y microempresas. En Colombia estábamos hablando de 500.000 de microempresas que habían cerrado. Y entonces, esto nos ha afectado a gran escala. ¿Cuál es la diferencia entre el que una organización sobreviva o no sobreviva? En muchísimos casos, no solamente del ambiente externo, sino también de cómo la propia organización ha actuado para evitar esos vaivenes del destino, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Cómo esa organización ha creado una estructura que va a ser resiliente. De eso es de lo que vamos a estar hablando, las diferentes etapas, los diferentes elementos a considerar, y de esta forma nosotros podremos diseñar organizaciones que sean pues más sólidas y que tengan la garantía de pervivencia en el tiempo. En la introducción me gustaría comenzar también por darles un poquito mi experiencia en ese sentido. Yo llevo trabajando en organizaciones como directivo en los últimos 20 años en el área de educación, pero previo a eso pues he tenido un background, una experiencia previa en gestión de crisis en otros ambientes, en ambientes públicos, notablemente en ambientes, por ejemplo, de protección civil, en establecimiento de dispositivos de crisis y de emergencia, en también lo que es fuerza pública también en España. Entonces, es un poquito mi background que espero les sirva de ayuda. Entonces, sin más dilación, comenzamos con este tema que espero sea de mucha utilidad para ustedes. En primer lugar, tenemos que hacer una pequeña diferenciación, una gran diferenciación, de hecho, entre dos conceptos que muchas veces no diferenciamos y que van ligados en muchísimas ocasiones, pero que tienen naturalezas y consecuencias, sobre todo, muy diferentes. Lo que es un accidente y lo que es una crisis. Un accidente, como estamos viendo aquí en esta diapositiva, es algo que tiene una naturaleza muchísimo más puntual.
Es un accidente, quiere decir que es algo que no va a permanecer en general durante muchísimo tiempo en lo que es el horizonte de nuestra organización. ¿De acuerdo? Es algo que es más focalizado, que se debe en muchísimas ocasiones a la disfunción o la malfunción de un determinado dispositivo, un determinado elemento de nuestra organización. El daño, por lo tanto, puede ser un daño catastrófico si realmente no se ataja, ¿de acuerdo? Pero generalmente tiende a ser un daño más limitado, más acotado, en el tiempo, en el espacio y también en la magnitud de lo que causa en nuestra organización. Además de todo ello, en muchos casos los accidentes son de cierta forma previsibles, en algunos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Existe, por ejemplo, en determinados procesos industriales la necesidad de recambios, la necesidad de monitoreo de sistemas. ¿Por qué? Porque los elementos que componen, imaginemos, una producción industrial, tienen un ciclo de vida. Al final de ese ciclo de vida es mucho más posible que se produzca una ruptura, un accidente, ¿de acuerdo? Debido a la propia naturaleza de los elementos con los que estamos trabajando en un sector, digamos, industrial en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene un poquito la previsión, el que este tipo de accidente puede ser previsible si no se han tomado unas determinadas acciones. Generalmente el accidente pues también es hasta cierto punto manejable, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los elementos que es puntual, focalizado, daño limitado, previsible o manejable, hacen que el accidente se pueda lidiar con él de una forma protocolarizada, ¿de acuerdo? La forma de, en muchísimas ocasiones, lidiar con accidentes es a través de la existencia y de la creación de protocolos previos en nuestras empresas. En base a ello, esto da una pregunta que tenemos que hacernos en nuestra empresa. ¿Hemos hecho un mapeo de los riesgos sobre todo estos que estamos diciendo que pueden ser puntuales, focalizados y que pueden ser previsibles también y manejables? ¿Hemos hecho ese mapeo de riesgos? Y en ese mapeo de riesgos hemos protocolarizado las respuestas para los mismos. Esa es la primera pregunta que debemos hacer para tratar de asegurar la supervivencia ante accidentes o adversidades que pueden ocurrir de forma puntual. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de un accidente se puede también derivar una crisis, pero no necesariamente. Las crisis pueden venir de incidentes o de elementos externos también. Caso en concreto, el COVID que nos ocupa y que nos está ocupando durante los últimos un poquito más de 2 años ya. Las crisis tienen como características innatas que son dispersas, ¿de acuerdo? Que pueden afectar a muchos elementos diferentes de una organización o incluso más allá, de una sociedad, de hecho, ¿de acuerdo? Además de eso, el daño generalmente suele ser un daño sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Un daño que afecta a las bases de procesos, a las bases industriales, incluso a las bases sociales, ¿de acuerdo? Como hemos estado viendo en esta gran crisis que nos ha ocupado durante los últimos 2 años, el COVID-19. Es también imprevisible. Aunque de cierta forma se había teorizado, bueno, ¿y qué pasaría si existiese una pandemia en algún momento? Pues se podrían haber tomado algunas medidas, pero el desconocimiento del tipo, en este caso, de patógeno que nos ha afectado, haría de todas formas bastante difícil el tener una respuesta completa a esta crisis que estamos enfrentando. ¿De acuerdo? Una crisis es evidentemente de una naturaleza totalmente disruptiva. ¿De acuerdo? La crisis puede ser más o menos profunda, ¿de acuerdo? Y el nivel de disrupción será acordemente pues más o menos profundo también. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución a una crisis? La solución a una crisis, debido a que estas crisis es un factor sistémico,
¿de acuerdo? Debido a que la crisis es impredecible y es muy dispersa en el tiempo, en el nivel, en la magnitud a la que afectan nuestras organizaciones, no se puede lidiar también con protocolos, porque habría que tener un protocolo para cada elemento afectado por la crisis. Con lo cual, ¿cuál es la respuesta de las organizaciones ante una crisis para asegurar la supervivencia? Es la construcción de lo que es la resiliencia, construir una organización que sea resiliente, que nos ayude a sobrevivir ante estos cambios. De esto es de lo que vamos a estar hablando ahora. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver 3 de las características, ¿sí?, de la resiliencia en una organización, de resiliencia organizacional. Vamos a hablar que la resiliencia es fundamentalmente la capacidad de anticipar, ¿sí?, para una crisis y preparar también para la misma, ¿de acuerdo? Asimismo, para responder, para adaptarnos, ¿de acuerdo? Para adaptarnos y todo ello que nos lleve no solamente a sobrevivir, sino incluso a prosperar. Es decir, tratar a lo mejor de la crisis de salir más reforzados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos tener un approach, una visión de estudiar el presente, cómo es nuestra organización ahora, ¿de acuerdo? Y también mirar al futuro, poder imaginar el futuro, cómo puede ser en el futuro. Sobre todo cuando estamos pensando, bueno, ¿qué podría suceder con nuestra organización si algo sucediese? En la gestión de la crisis, eso estamos enfocados más no solamente al presente, al futuro, o la visión de futuro, sino mucho más a la gestión de la operación durante el tiempo de crisis. Es el presente más absoluto, por decirlo de alguna forma. Es la operacionalización, la gestión de la crisis per se. Vamos a ver cómo respondemos y cómo adaptamos. ¿Tenemos los equipos? ¿No tenemos los equipos? ¿Cuál es nuestra capacidad de adaptación o no? ¿Qué sucede con eso? Vamos ahora a hablar en las siguientes slides de los diferentes modelos para ver cómo nuestra organización está adaptada para ser una organización resiliente para las crisis o no. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues vamos a ver también que existe una proyección al futuro. Es decir, una proyección, bueno, después de esta crisis que hemos pasado, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros, qué es lo que hemos aprendido para ayudarnos a construir incluso más resiliencia? ¿De acuerdo? Eso es lo que las organizaciones resilientes deberían todas de tener en cuenta y así es como deberían de de organizarse para sobrevivir. ¿De acuerdo? Esta es la visión un poquito general. Vamos a hablar ahora de los 4 pasos, que son, en principio, entidades independientes, pero cómo todas ellas se deberían de combinar para llegar a la construcción de esa resiliencia organizacional. En principio, vemos que tenemos 2 ejes en los cuales se pueden articular las diferentes respuestas ante una crisis, y para fomentar la resiliencia. ¿De acuerdo? En un eje tenemos que la actitud defensiva o progresiva. ¿Qué quiere decir con esta actitud defensiva o progresiva? En esto estamos hablando, cuando hablamos de la actitud defensiva, es cómo puede una organización evitar que el mal suceda. ¿De acuerdo? Y al otro punto de este eje, tenemos lo que es la progresiva, la dimensión más progresiva, es decir, cómo va nuestra organización a hacer que cosas buenas sucedan, ¿sí?, para evitar esas consecuencias negativas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los ejes. En el otro eje, lo que tenemos es la consistencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo es
nuestra organización en términos del establecimiento de procesos que sean pues protocolarizados, ¿de acuerdo? Que los procesos sean estables y seguros, o bien cómo es nuestra organización en la otra punta de esta dimensión en términos de flexibilidad. ¿Somos flexibles y adaptables al cambio o somos más rigurosos y nos atenemos más a los procesos? Entonces, esta matriz que nos sale de estas dos dimensiones, ¿sí?, nos está hablando aquí de lo que es el control preventivo, en el caso de organizaciones, en el caso de que nosotros tengamos nuestra organización en la cual existen unos protocolos o existen unos procesos, ¿de acuerdo? Estábamos hablando que los protocolos son más para accidentes, pero no tanto para crisis, pero los procesos sí que perviven y van más allá de lo que es el mismo accidente y pues en fin, están inmersos en la respuesta a la crisis, ¿sí? Entonces, esta consistencia, estos procesos que tenemos nosotros articulados, ¿cómo son de rigurosos? Cuando estamos intentando evitar el daño, ¿sí? Ahí lo que estamos hablando es de un control preventivo, un control de riesgos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las medidas que nosotros hemos aplicado o cómo es nuestra organización en estas dos dimensiones para ejercitar un control activo, ¿sí?, de los riesgos para prevenir que esto suceda a través de la consistencia en nuestras acciones? Ese monitoreo activo de riesgos y adaptación de procesos para evitar los mismos, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos hablando del control preventivo. Entonces, organizaciones que tienen mucha consistencia y mucho rigor en sus procesos también, pero que son más progresivas, es decir, que tienden a favorecer la prevalencia de las acciones positivas, ¿sí?, para la disminución de riesgos. Ahí estamos hablando de lo que es la optimización de rendimiento, esencialmente la optimización de procesos. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestros procesos sean eficientes para la eliminación de riesgos? Vamos a hablar de la eficiencia un poquito más para adelante, desde el punto de vista siguiente, que la eficiencia no necesariamente es un elemento óptimo, ¿de acuerdo? En algunos momentos debemos de sacrificar la eficiencia para favorecer lo que se llama la redundancia, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito más adelante de lo que estamos hablando en ese sentido. Si vamos a lo que es la dimensión que es defensiva, pero en organizaciones donde tienen mucha más flexibilidad, ahí lo que estamos hablando es de la acción consciente. Estamos hablando de organizaciones que tratan de evitar los riesgos, esas situaciones de peligro, ¿de acuerdo? Pero que son mucho más maleables, que pueden responder de una forma mucho más dinámica, que no tienen a lo mejor procesos tan rigurosamente establecidos que nos vayan a impedir el movernos rápidamente. Entonces, eso es lo que es la acción consciente. A lo mejor estamos hablando incluso ahí de la anticipación de los riesgos debido a la flexibilidad, de acuerdo, que nuestra institución pues lleva dentro de sí misma, de su ADN, ¿correcto? Lo que vamos a hablar después también es la cuarta fase, que es lo que es la innovación adaptativa. ¿Qué estamos diciendo con la innovación adaptativa? Estos son organizaciones que tratan de minimizar los riesgos ante potenciales crisis de tal forma que van a tener muchísima flexibilidad de acción, ¿de acuerdo? Y tienen un pensamiento siempre que va más allá, digamos, del status quo. Van a tratar siempre de establecer políticas, establecer acciones, ¿de acuerdo?, tendentes a mejorar el status quo y están en continua adaptación, de hecho, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando de la innovación adaptativa, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo estos 4 pasos dentro de una organización, ¿sí?, pues nos van a llevar hasta un quinto paso que ensambla toda esta matriz, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, estamos hablando del control preventivo, ¿sí?
Una institución puede ser más fuerte en este control preventivo, más fuerte en lo que se llama el monitoreo de riesgos, ¿sí? Estar continuamente monitoreando riesgos. Cuando estamos hablando de crisis, de grandes crisis, estamos hablando que, por ejemplo, existían tiempos vamos a ver, en la sociedad, por ejemplo, en Europa, donde este monitoreo de riesgos a nivel industrial, a nivel político y a nivel social era muchísimo más prevalente. Estamos hablando de los periodos pues, previos a las grandes guerras, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese monitoreo de riesgos es el monitoreo de amenazas. Estamos hablando ahora que Europa lleva varias decenas de años ya sin guerras mayores hasta que, bueno, está existiendo ahora un conflicto de una magnitud que vamos a ver lo grande que será de momento, el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero hasta la existencia de este conflicto más mayor eran conflictos bélicos, pues, de cierta forma, menores a escala global, ¿de acuerdo? Afectaba solamente una pequeñita región. ¿Qué pasa? A raíz de eso, a lo mejor se ha perdido un poquito la cultura en determinadas sociedades, la cultura del monitoreo de riesgos. En nuestras instituciones es interesante mirar si nosotros continuamos estableciendo esa cultura del monitoreo de riesgos o no, ¿de acuerdo? Porque eso no deja de ser necesario, aunque sean periodos de calma en una organización. La crisis del COVID, por ejemplo, nos ha demostrado que organizaciones que no estaban monitoreándose activamente han podido sufrir de una forma mucho más importante que otras que realmente estaban un poquito ya monitoreando riesgos y actuando para poder minimizar estos en el momento en que sucediesen. ¿De acuerdo? Estamos mirando después el otro cuadrante que hablábamos de la acción consciente, ¿sí? La acción consciente es, de acuerdo, hemos identificado algunos riesgos y vamos a tener preparados, pues, equipos de respuesta que sean dinámicos, que no necesitan estar activos en todos los momentos, pero sí que pueden estar pues en el background, ¿sí? Que pueden ser movilizados a corto plazo, ¿de acuerdo? Y que los tenemos siempre a mano para que puedan actuar. Para darles un ejemplo, nosotros en mi organización tenemos lo que se llama una célula de crisis. Una célula de crisis que cuando saltó ahora la crisis entre Rusia y Ucrania, se activó de una forma inmediata. Es una célula reducida cuya composición depende. Somos flexibles en ese sentido, es decir, dependiendo de la naturaleza y dependiendo de las partes de mi organización que sean afectadas, pues puedo requerir a más o menos personas que estén presentes en esa célula de crisis. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es lo que se dice la creación de equipos de respuesta. ¿Qué más? Existe en el otro cuadrante, en el cuadrante de, cuando estamos hablando de la consistencia y una organización que es progresiva, la optimización de rendimiento. Esos son los procesos de mejora continua, ¿sí? Nuestra institución, existen esos procesos de mejora continua. Vemos que, sobre todo en ambientes industriales, existen procesos de mejora continua, de optimización de procesos para obtener mayor rendimiento. Vamos a ver cómo después ensamblamos estos pasos enteros un poquito más adelante en las siguientes slides. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta aquí, ¿nuestra institución tenemos esos procesos de mejora continua también? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Finalmente, el último cuadrante, el cuadrante de, por decirlo de alguna forma, de la innovación y la flexibilidad, ¿sí? Es la innovación adaptativa. Y aquí es donde nosotros vamos a crear, a imaginar nuevos escenarios que van más allá incluso de lo presente. Vamos a tener equipos que sean dinámicos, que puedan dar una respuesta a corto plazo, ¿de acuerdo? Pero vamos a también tratar y vamos a ver cómo llegamos a este cuadrante. Vamos a tratar de tener esos equipos que están siempre intentando de ver más allá de la colina.
Existe un riesgo muchísimas veces en organizaciones que es el conformismo, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos cuáles son nuestros riesgos, los monitoreamos, tenemos nuestros equipos, estamos mejorando continuamente, pero ahí nos quedamos. Es esa nuestra organización, es una organización que además de todo eso vamos a tratar de investigar, por ejemplo, cuáles son los mercados del mañana, ¿de acuerdo? Y tener equipos ya que están trabajando en base a ello. Entonces, estas 4 fases de una organización o 4, diríamos, perspectivas que las organizaciones pueden tomar, lo ideal para la construcción de una organización resiliente es el ensamblaje de todas ellas y que ellas puedan trabajar en sintonía, en sincronía y en armonía. Es decir, la integración de todas esas fases. Podemos tener innovación adaptativa, podemos imaginar y crear, pero si no tenemos un monitoreo de riesgos, no vamos a estar tan preparados para hacer frente a una crisis, ¿de acuerdo? Si no tenemos esos equipos de respuesta, acordémonos aquí del cuadrante de la acción consciente, si no tenemos esos equipos de respuesta, tampoco vamos a poder probablemente sobrevivir a una crisis de una forma tan efectiva como si tenemos esos equipos de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, tener el ensamblaje de esas 4 fases o esas 4 perspectivas de una organización es lo que nos va a llevar que ésta sea pues más resiliente, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos al ensamblaje? ¿Cuáles son los diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son, por decirlo de alguna forma, esos indicadores de resiliencia, ¿de acuerdo?, en una organización? Pues en este slide los podemos ver, ¿de acuerdo? Básicamente se articulan en torno a 3 núcleos principales. Uno de ellos es el liderazgo y la cultura organizacional. Otro es la aceptación al cambio. Eso es esencialmente lo que estábamos hablando, la dimensión de la flexibilidad. Y otro también lo que es relaciones y alianzas, tanto internas como externas. Estamos hablando en cuanto a liderazgo y cultura, bueno, ¿quiénes son nuestros líderes? ¿Cómo tenemos nosotros establecido nuestro funcionamiento organizacional en cuanto a su liderazgo? ¿De acuerdo? Ya hemos pensado muchas veces en eso, o eso simplemente ocurre de una forma natural y no hemos realmente establecido un plan de liderazgo o un plan de sucesión, ¿de acuerdo? Un plan de renovación de las estructuras de liderazgo. Conciencia situacional, la innovación y la creatividad, el compromiso del personal. El personal es absolutamente fundamental en la construcción de una organización resiliente. Sin nuestro personal no somos absolutamente nada y nosotros lo hemos visto en la crisis del COVID-19 que nos ha afectado y que esperemos, pues estemos dejando atrás. ¿Cómo es esa toma de decisiones también? Es algo de lo que vamos a hablar ahora en las próximas diapositivas. En cuanto a la aceptación del cambio, ¿cuál es nuestra postura proactiva? El planear esos test de estrés. Tenemos simulaciones, hemos planeado test de estrés en nuestra organización, esa planeación estratégica existe, no existe, cuál es la unidad de propósito, cuál es el propósito de nuestra empresa esencialmente, de nuestra organización. En cuanto a relaciones, alianzas, la importancia de romper silos, el uso del conocimiento, alianzas y recursos internos. Esto es algo de lo que ahora vamos a hablar de cada una de estas cajitas, vamos a ver cómo eso puede afectar positivamente a la construcción de nuestra resiliencia institucional, ¿de acuerdo? O organizacional. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y cultura, ¿sí? Esa innovación y esa creatividad. Entonces, nuestra empresa, y esto son preguntas que nos tenemos que hacer todos en estas dimensiones, hacer un mapping de dónde estamos, dónde está nuestra organización con respecto a cada una de estas dimensiones. Entonces, fomentar y recompensar personal por ser actores de creatividad e innovación. ¿Estamos contando con nuestro personal para que ellos sean actores de las acciones de innovación y actores en la solución de problemas presentes y futuros que se puedan derivar de los riesgos que hemos identificado o no? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Y si la respuesta es no,
¿Cómo podemos hacer que ese personal se implique en estos procesos? ¿De acuerdo? Número 2, la conciencia situacional. Una de las cosas que tenemos también que nosotros fomentar es hacer que nuestro personal sea consciente, ¿sí?, para que sea un actor de cambio, que sea consciente también de esos riesgos o prácticas que pueden existir. Entonces, existen protocolos, existen informaciones, existe esta formación ante nuestro personal, o no existe. Y si no existe, ¿cómo podemos ponerlo en lugar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como institución también. ¿De acuerdo? El liderazgo, la creación de esas estructuras de liderazgo robustas y evaluables. ¿Eso existe en nuestra institución o simplemente es una institución cuyo liderazgo es incuestionable e incuestionado y va a prevalecer en el tiempo tal y como es? Vamos a hablar un poquito más adelante cómo la diversidad cognitiva, el tener otras personas que nos ayudan con perspectivas diferentes, puede ayudarnos realmente al manejo de una organización y a hacer esta más robusta, ¿de acuerdo? Entonces, esas estructuras de liderazgo que tenemos están adaptadas a feedback externo también, ¿o no? Esa es otra pregunta que tenemos que considerar, y si la respuesta es no, ¿cómo podremos implementar esa visión externa? ¿De acuerdo? El compromiso del personal, capacitar y vincular al personal para el éxito conjunto. ¿Existe en nuestra empresa o en nuestra organización planes de capacitación para nuestro personal? ¿Existen evaluaciones anuales y no solamente en esas evaluaciones anuales lo que es la consecución de objetivos, sino el proveer con la formación necesaria, no solamente para que desempeñen su puesto de trabajo, sino para que puedan evolucionar dentro de la formación? ¿Existen esas medidas ya o no existen? Y si no existen, ¿cómo podemos crearlas? ¿De acuerdo? Esa es otra de las preguntas para nuestra organización interna. Además de todo eso, cuando llegan a la toma de decisiones, ¿quién puede tomar decisiones en nuestra organización? Para darles un ejemplo, como estaba diciendo anteriormente, nosotros tenemos una célula de crisis que se activa y, dependiendo del tipo de crisis de la que estemos hablando, va a estar compuesta de las personas que pueden realmente actuar contra la crisis. ¿De acuerdo? Las unidades o los servicios dentro de la organización que pueden actuar contra esa determinada crisis. No todo el mundo va a estar en una célula de crisis, porque si no, eso va a ser de una eficiencia cuestionable y a lo mejor no podemos tener ese nivel de flexibilidad y rapidez de acción tan necesaria. Pero cuando estamos hablando de la toma de decisiones en una célula de crisis, estamos hablando de la necesidad también de que el líder o la persona que está ejerciendo el control en esa célula de crisis debe de tener necesariamente la posibilidad de tomar decisiones sin que haya pues mayores consultas externas. Porque en el momento en que no se puedan tomar decisiones inmediatas y estas decisiones tengan que ser pasadas de nivel en nivel de la jerarquía, se está disminuyendo la capacidad de acción del equipo del grupo de crisis. ¿De acuerdo? Entonces pensemos en cómo nuestras estructuras pueden funcionar y si existen esas autorizaciones ya pues están puestas en lugar para que se puedan tomar decisiones de forma rápida, fácil y eficaz. ¿De acuerdo? Estábamos hablando que otro de los elementos importantes era la aceptación del cambio. ¿De acuerdo? La aceptación del cambio con 4 elementos fundamentales, que era la postura proactiva, los planes de test de estrés, el planeamiento de test de estrés, la planeación estratégica también y la unidad de propósito. Postura proactiva, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra organización? ¿Cuáles son las acciones que están teniendo lugar para poder lanzar nuevas ideas?
¿Somos una organización que está anquilosada y que no favorece el pensamiento diverso, o somos una organización en la cual nosotros lo que estamos favoreciendo es que se pongan ideas sobre la mesa, que la gente pueda hablar libremente? En muchas ocasiones estamos hablando simplemente de facilitar que las personas tengan la posibilidad de hablar, ¿de acuerdo? Planeamiento de estrés. ¿Hemos hecho en nuestra organización algún tipo de simulacro ante situaciones adversas o no? ¿Cuáles podrían ser esas situaciones adversas? ¿Cuáles serían los medios que necesitaríamos para lidiar con ellas? ¿Y cómo lidiaríamos con ellas? Eso es esencialmente lo que constituye un simulacro, ¿de acuerdo?, de un incidente. ¿Sí? Estamos hablando que las crisis son algo mayor, pero si no podemos lidiar con un incidente, malamente vamos a poder lidiar con una crisis. ¿De acuerdo? La planeación estratégica. En nuestras empresas muchas veces funcionamos con una dinámica que nos dejamos llevar. Bueno, tenemos un plan estratégico y operacional. Aquí es muy importante la parte operacional. Un plan estratégico operacional, o simplemente estamos siendo llevados por la inercia. Cuando estoy hablando de la importancia de la parte operacional del plan estratégico, muchas veces vemos que planes estratégicos se limitan a la creación de una presentación con 10, 12, 20, 50 diapositivas en las cuales falta el contenido de, bien, esta es la idea y así es como la vamos a hacer. Esa es la parte operacional. Eso es fundamental en un plan estratégico. Si no, cuando estamos hablando de simplemente las grandes ideas, ahí nos quedamos muchísimas veces en sueños, ¿de acuerdo? Si no estamos proyectando la parte operacional también. Y cuando estamos hablando de unidad de propósito es el establecimiento de objetivos organizacionales. Entonces, ¿cuáles son realmente nuestros KPIs? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son nuestros KPIs? ¿Cuál es la visión y la misión de nuestra organización? Eso debe articularse. Generalmente eso va asociado al plan estratégico y operacional también. Y finalmente estamos hablando de lo que son las alianzas y las relaciones. Entonces, romper silos es algo que es importante. Estas unidades, que deben de ser dinámicas, tienen que poder trabajar con otras unidades dentro de la organización a la hora de solucionar problemas. ¿De acuerdo? Y el romper silos, el poder trabajar de una forma lo menos jerárquica posible, eso puede facilitar la toma de decisiones siempre y cuando, de nuevo, el líder esté autorizado a tomarlas de una forma flexible, rápida, dinámica, efectiva. El uso del conocimiento. Entonces, ¿estamos nosotros realmente creando conocimiento en nuestra organización que puede ser pasado de una forma fácil a otras generaciones o a otros gerentes que vienen después, o incluso a otros operarios o a otros colaboradores, o no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra organización lo que es el libro de prácticas. Y el libro de prácticas es, pues, si mañana yo me marcho y tiene que venir una persona a mi lugar, tiene que saber desde el día 1 todo documentado, desde los números de teléfono de las personas a que hay que llamar, hasta para determinadas acciones, hasta cuáles son las acciones básicas, cómo se hacen, los accesos a información, los accesos a lugares físicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando también de recursos internos, aquí estamos hablando de, bueno, tenemos esos recursos internos, eso para empezar, ¿de acuerdo? Y si no tenemos esos recursos internos, ¿cómo podemos hacer con los recursos internos lo máximo que podamos de ellos? ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser nuestra priorización en base a los objetivos y en base a los recursos que tenemos? Alinear bien esos dos elementos. Entonces, las alianzas efectivas es mucho más importante muchas veces las alianzas internas que las externas, pero no debemos olvidarnos de tejer ambas, ¿de acuerdo? Alianzas externas e internas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cuando la crisis nos sobrepasa, el tener actores que están en la misma situación que nosotros, con habilidades a lo mejor que son compatibles a las nuestras, eso puede ayudarnos, podemos ayudarnos mutuamente. Entonces, el establecer organizaciones dentro o organizaciones que son más allá de nuestra organización, ¿de acuerdo? Ensamblaje de organizaciones puede ayudarnos a sobrevivir.
Entonces, cuatro consejos prácticos, y ahora ya estamos en los últimos 7-8 minutos de la presentación. Vamos a hablar de cuatro consejos prácticos, y es que debemos de trabajar siempre en más de un ciclo temporal. Tenemos que trabajar en el corto plazo, pero también en el medio y largo plazo. Lo que estábamos hablando antes de el pensar qué puede haber más allá de la colina, cuáles son los escenarios alternativos a lo mejor a largo plazo, que no estamos ni siquiera viendo, que no somos conscientes ahora, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en un ciclo de tiempo corto porque el día a día debe de continuar también, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar corto a largo plazo y tener siempre el plan B, como decimos aquí en esta diapositiva. Fomentar la diversidad cognitiva, esto es rodearse de gente que sean diferentes a nosotros, que piensen diferentes de nosotros. Eso es fundamental. El pensamiento único nos puede llevar a tomar decisiones bastante erróneas y, de hecho, a no calcular de una forma efectiva lo que hay, como decíamos, al otro lado de la colina. ¿De acuerdo? Entonces, en grupos de trabajo, tanto a nivel operacional, pero sobre todo a nivel directivo, a nivel de liderazgo, la diversidad cognitiva es fundamental. Gente que piensa diferente de nosotros, y no solamente eso, sino que tienen la libertad de expresarlo. ¿De acuerdo? Lo que es la operacionalización de la gerencia, eso es clave. Es decir, en el tiempo del COVID hemos visto que el liderazgo era importante, pero las personas que fueron más importantes para que nuestras empresas sobreviviesen fueron, de hecho, aquellos funcionarios, aquellos colaboradores que sí que se remangaron y se pusieron manos a la obra y consiguieron entre todos sacar nuestras organizaciones, el trabajo del día a día, sacarlo adelante y, de hecho, adaptándose en muchísimos casos a situaciones que eran completamente nuevas para todos nosotros. ¿De acuerdo? Aquí, el último punto, no intente maximizar la eficiencia. ¿Qué quiero decir con eso? En no intentar maximizar la eficiencia es buena, pero tener una eficiencia desmesurada nos puede llevar a eventos catastróficos, de hecho. Por ejemplo, cadena de suministros. Una cadena de suministros y el just on time puede ser muy eficiente y nos puede llevar a tener, por ejemplo, unos precios muy competitivos, ¿de acuerdo? Y a una producción, pues eso, muy eficiente. Pero si bancamos todo eso en el just in time, y el no tener a lo mejor reservas de stock y el no tener a proveedores alternativos que a lo mejor tienen un poquito menos de eficiencia, pero diversificamos el riesgo, en el momento en que hemos bancado todo en un proveedor, este es un ejemplo de intentar maximizar la eficiencia, ahí pasa algo con ese proveedor y se nos rompió completamente nuestra producción. ¿De acuerdo? Entonces, construir sistemas redundantes, aunque sean un poquito menos eficientes, pueden ayudar, de hecho, a la resiliencia de nuestra organización. Y estoy intentando pasar la slide. Aquí estamos hablando de un caso práctico y con esto vamos a finalizar. Es una institución, por ejemplo, que digamos que tenía 30 años de antigüedad, cuya cúpula no se había renovado y que estaba en un ambiente súper competitivo en Europa. Es una organización donde yo trabajé, por ejemplo. ¿Cuáles fueron varias de las medidas que se tomaron? Pues hubo una renovación de la cúpula directiva. Eso no en todos los casos es posible, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es posible es la renovación a lo mejor de consejos asesores, ¿sí? Si no completos, por lo menos en parte. ¿Por qué? Para favorecer sobre todo esta diversidad cognitiva de la que estábamos hablando anteriormente. ¿De acuerdo? El poder tener una visión nueva en nuestras empresas también nos puede favorecer, ¿de acuerdo?, a articular respuestas a problemas los cuales no estamos ni viendo ni siendo conscientes de ellos. La creación del plan estratégico operacional, incluyendo, y esto es muy importante, o haciendo que la gente lo perciba como que han sido incluidos en la creación de este plan estratégico y operacional. ¿Por qué quiero decir eso? Porque ellos se van a adherir mucho más a los colaboradores, a ese tipo de plan, cuando se sienten incluidos en el mismo, que cuando se han sentido excluidos del mismo. ¿De acuerdo?
Y una de las cosas que se hizo también en esta determinada organización es que existía una dependencia de un 80% en un modelo de negocio determinado y en una región del mundo determinada, 80%. Si yo tengo una empresa, si yo tengo una organización en la cual mi modelo de negocio representa 80% en una determinada región, atención, porque ahí puedo tener un problema. O si es 80% un determinado producto. Entonces, atención, ¿eso es algo que nos puede perdurar en el tiempo o no? ¿De acuerdo? Finalmente, algo que se hizo también es una inversión en tecnología y en la maximización de operaciones, no tanto en términos de hipereficiencia, sino en lo que es funcionamiento interno y cohesión de equipos, interoperabilidad de equipos. Y para ello se hizo mucho una inversión en tecnología, como estaba diciendo antes, equipar a todos los colaboradores de tal forma que a nosotros nos funcionó muy bien cuando hubo que mandar estos colaboradores para casa porque no se podía trabajar en el lugar, todo el mundo estaba ya equipado con la tecnología suficiente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, cómo estamos equipados en las tecnologías existentes. ¿De acuerdo? La creación de equipos ágiles, eso es súper importante, como estaba diciendo, creación de células de crisis, ¿de acuerdo? Cuya composición puede ser dependiente de la naturaleza de la crisis. Y finalmente, pensar fuera un poquito del cuadro, pensar fuera del frame, pensar out of the box, como se dice, para poder, pues en fin, encontrar soluciones nuevas a problemas que a lo mejor no habíamos podido anticipar. La diversidad cognitiva que estaba hablando, la renovación de cúpulas directivas, incluso de funcionarios, mientras también se guarda la cultura empresarial. Entonces, eso era la presentación, la cápsula por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia y espero verlos en unas nuevas cápsulas que seguirán a las que hemos dado en esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago, por esta presentación muy interesante y muy útil en el entorno actual. Hay muchos puntos que nos ha presentado que podemos adoptar en nuestra vida profesional, así como personal. Y una vez más, gracias por unirte al colectivo de profesores y expertos de nuestro programa Cápsulas de Gestión. Como lo dijo la doctora Mariela en sus palabras de introducción, hoy celebramos el fin de nuestro cuarto ciclo de cápsulas de gestión. Tal y como es tradicional, al final de una actividad, quisiera pasar un rato para recapitular lo que hemos logrado. Empezó este programa hace justo un año. Nació de una idea, una sujeción común con la contraparte cubana y con la doctora Mariela. Se recuerdan quizás los tiempos difíciles de la pandemia durante el cierre. Estaba imposible organizar encuentros presenciales, hacer cosas cara a cara, y con la interrupción de las movilidades estaba totalmente impensable contemplar eventos tradicionales de capacitación con participación de expertos europeos o extranjeros. Así que nosotros fuimos buscando una solución para asegurar la continuidad de las actividades y de los intercambios y propusimos esta idea de cápsulas virtuales. Y ya invitamos a unos profesores del consorcio como pioneros para experimentar y para lanzar el primer ciclo de 4 cápsulas. Y al ver el éxito de estas primeras cápsulas y al considerar sus evaluaciones, sus ánimos y sus sugestiones, decidimos continuar y emplear este proceso. Y hoy somos muy orgullosos de que celebramos la cápsula número 12. Son más de 1000 participantes que han asistido por lo menos a uno de los eventos y durante esos 4 ciclos hemos tratado de casi todas las disciplinas de la gestión, como finanzas, recursos humanos, marketing, por supuesto, emprendimiento, etcétera, etcétera. Y desde el
Y quizás, a lo mejor, ha sido una reacción contra la situación sanitaria y contra este cierre. Hemos diseñado este programa como una abertura en estos tiempos muy difíciles, muy cerrados. Como fuimos encarcelados en nuestras habitaciones, hemos concebido las cápsulas como unas ventanas abiertas. Abiertas porque cada una de los colegas cubanos pudo participar con una total libertad, con la elección libre de las temáticas que le interesan. Igual, todos los materiales, todas las grabaciones de las sesiones son disponibles en el Internet a través de YouTube. Ustedes mismos pueden compartir los enlaces con sus colegas y con quien quieren. Abiertas, porque las cápsulas trataron de varios aspectos de la gestión. La idea estaba precisamente ofrecer esta diversidad de conocimientos en coherencia con la filosofía del proyecto Intercambio de Expertos. Quisimos compartir con vosotros, nuestros colegas cubanos, lo que hacemos aquí en Europa, cómo lo hacemos y cómo lo utilizamos en nuestros entornos profesionales. Las cápsulas no han sido entendidas como cursos ni tampoco como modelos. Al contrario, son la ocasión para compartir y a lo mejor para ofrecerles una inspiración. Unas de las cápsulas fueran más especializadas, como por ejemplo las cápsulas de finanzas, otros más generalistas, como la de marketing. Hay unas cápsulas que se vincularon directamente con la gestión o el management. Hay otras, como por ejemplo la de hoy, que nos dan inspiración a todos y que podemos utilizar al nivel profesional, así como personal. En fin, abiertas, porque han participado varios expertos y profesores de las universidades miembros del consorcio, por un lado, como la Universidad de Alicante, la ESADE, la Escuela de Gestión de Estrasburgo en Francia y, por supuesto, la FMD. Sin embargo, se unieron también otros expertos, como hoy nuestro amigo Santiago de Cage Business School en Francia, Guillermo, profesor en Deusto Business School en España, o Álvaro del Centro Profesional Vic Eronova y de la Universidad de Málaga. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los profes para su contribución. Y como conclusión, quiero agradecer a la Unión Europea quien apoye y financia este ciclo. Pues hoy terminamos este ciclo, pero quiero informarles que junto con el mes y de acuerdo con la doctora Mariela, estamos preparando su continuación en el ámbito del nuevo programa de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Estamos contemplando un programa aún más rico, más diverso y más abierto, teniendo en cuenta sus sugestiones y sus deseos. Así que quédese con nosotros y nos veremos de nuevo pronto para otro ciclo de cápsula. Gracias a todos por su participación y por su interés. Y hasta luego.